y hoy aprenderemos esta técnica. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Explaining Capoeira. Yo soy Songo y hoy me acompaña mi alumno graduado Nego para poder hacer el tercer video de esta serie. Si aún no los has visto, aquí arriba te va a aparecer la tarjeta para que puedas ir a verlos todos y puedas aprender estas técnicas. El día de hoy vamos a aprender un movimiento llamado Banda de Costas, el cual es un movimiento también desequilibrante y que nos va a servir para derribar a nuestro compañero. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Este movimiento nos ayudará muchísimo a entender la coordinación entre brazos y piernas y de la misma forma cómo es que funcionan las técnicas de la capoeira. Nuestro primer ejercicio se va a centrar completamente en la coordinación y sería de la siguiente forma. Iniciaremos con una pierna al frente y una pierna atrás. Ahora, si atrás estoy llevando la pierna derecha, el brazo derecho va a proyectarse hacia el frente. Ahora, desde esta postura voy a proyectar mi brazo hacia atrás mientras la pierna va hacia el frente de esta forma y regresando exactamente igual. Pero a este movimiento le vamos a agregar un pequeño salto. Observa, en lugar de ser estático, vamos a hacer un pequeño salto y regresar. ¿Ok? Una vez más. 1 y 2. Ahora de frente. Brazo hacia adelante, pierna atrás. Brazo lo proyecto hacia atrás y la pierna hacia el frente y regreso. ¿Okay? Sé que este ejercicio parece un poco tonto, pero en verdad te va a ayudar demasiado con la coordinación y ahora vamos a ver cómo lo podemos aplicar para hacer este movimiento en su forma más básica. Pero para esto sí vamos a necesitar de un compañero. Una vez que inicie una postura del ejercicio anterior, voy a proyectar el brazo hacia atrás mientras la pierna sube de esta forma, ¿ok? Ahora, desde aquí la pierna va a ir hacia atrás, pero en lugar de pasar en línea recta, lo que vamos a hacer es enganchar al compañero y el brazo lo vamos a volver a proyectar hacia el frente, pero sujetando el hombro del compañero para proyectarlo de la siguiente forma. Pierna hacia atrás, brazo hacia el frente y derribando de esta forma. Observa el ejercicio primero sin el compañero. Brazo hacia el frente, proyecto y cuando llevo la pierna atrás, mi torso va hacia el frente nuevamente. Ahora con el compañero, brazo hacia el frente, hago la proyección primero hacia acá y después al lado contrario, aquí. Este sería el ejercicio en su forma más básica. Ahora vamos a verlo de una forma más dinámica. Para este ejercicio vamos a trabajar muchísimo con el tiempo de entrada a la técnica. Y lo vamos a hacer simplemente trabajando con la ginga, que es el movimiento más básico dentro de la capoeira. Entonces comenzaremos de frente y realizando el movimiento de ginga hacia atrás. Aquí tengo que medir el tiempo y saber que voy al mismo ritmo que mi compañero. ¿Ok? Los dos llevamos la pierna hacia atrás del mismo lado. Ahora lo que va a cambiar es, detenemos. En el siguiente ejercicio vamos a abrir los dos de la misma forma, pero en lugar de yo llevar mi pierna hacia atrás como lo haría normalmente, mi pierna va a cruzar hacia este lado de su pie y tiene que ser en el mismo tiempo que él va dando el paso hacia atrás. Yo voy dando el paso hacia el frente, de esta forma. Aunque ya no me veo, espero que se entienda. Ahora, ya llegamos a la postura anterior, donde podemos simplemente realizar el derribe, ¿ok? Una vez más, vamos a hacerlo por tiempos. Ginga, 1, 2 y 3. Paro en la siguiente. Los dos vamos a abrir al mismo tiempo, pero en lo que va a llevar la pierna hacia atrás, yo voy a llevar la pierna hacia el frente. Ya me posicioné y ahora sí, voy a llevar la pierna nuevamente hacia atrás enganchando y proyecto mi torso hacia adelante para crear un contrapeso y darle mayor proyección. Esto en un solo tiempo quedaría así. No me pasé de lanza. Perdón. Una vez que ya entendimos el tiempo y la ejecución del movimiento, vamos a ver cómo lo podríamos realizar con una secuencia de ataque y de defensa. Y sería de la siguiente forma. Para esta secuencia iniciaremos en la base del mismo lado y yo voy a realizar un primer ataque para obtener una respuesta del compañero. En este caso una patada llamada Meia Loa de frente. Observa, yo voy a separar las piernas en la ginga junto con mi compañero y ahora la otra pierna va a pasar por el frente para hacer que él se agache. ¿Ok? Una vez que yo hago ese primer movimiento, regreso y ahora él va a realizar una patada llamada Meia Loa con paso. Lo normal sería que aquí yo simplemente me agache para que él pase su patada de esta forma.
Esa sería la secuencia que nos va a servir de base para poder trabajar con esta técnica. Observa una vez más. Base, yo pateo, él esquiva, ahora él patea, yo esquivo y ahí terminamos. Ahora a esto vamos a agregarle el ejercicio que aprendimos de banda y costas. Yo voy a realizar la primera patada de la misma forma y él va a esquivar exactamente igual. Regresamos y en el momento que él va a cruzar la pierna, yo voy a acompañar el movimiento, solo que ahora observa esto. Él va a marcar la patada, sale el primer paso y en ese momento yo cruzo en esta dirección, pero ya no voy a llevar mi brazo por encima, ya no voy a llevar el brazo aquí, sino que cuando él va pateando, yo voy a llevar el brazo a la altura de su cintura y voy a proyectarlo hacia esa misma dirección y con la pierna enganchar para llevarlo al derribe. Una vez más, por tiempos. Base, media lúa, el esquivó, viene con la patada, lo acompaño, sujeto de la cadera y en un solo tiempo derribo, ¿ok? Empujo. Esto en un solo tiempo quedaría así. Con esto ya tenemos una secuencia de entrenamiento. Ahora, ¿qué te parece si podemos aprovechar los ejercicios que aprendimos en las clases anteriores para poder crear una secuencia un poco más compleja y en la cual utilicemos todas estas técnicas que hemos aprendido hasta este punto? Recuerda que si no has visto ninguno de los ejercicios anteriores, aquí arriba te voy a dejar la lista de reproducción y también en la descripción y en el primer comentario de este video para que puedas ver las lecciones anteriores y puedas dominar la siguiente secuencia. Iniciaremos los dos en la misma base de la jinga. Mi compañero va a realizar la patada llamada Keishada. Yo voy a hacer un péndulo, pasar por debajo de su patada y encajar la primera técnica que aprendimos en este curso, que sería Vingachiva. Él avanza aquí. Una vez que yo llego a esta postura, el compañero tiene dos formas de salir, ya sea girando, dando un paso hacia atrás, regresa, o simplemente sacando la pierna, dando un paso de la misma forma, sin girar, nada más aquí. Cuando él realice ese movimiento, lo que yo voy a hacer es agregar el ejercicio que aprendimos en este video llamado banda y costas. La pierna que me queda por el frente va a dar un pequeño paso, mientras el brazo se proyecta de esta forma y realizamos el derribe, engancho y derribo de esta forma. Ahora, el compañero se levanta y va a encajar la técnica de la Vingachiva, que fue el primer ejercicio que vimos. Él encaja de esta forma y va a intentar derribarme. Vamos a hacer esto mismo, pero vamos a recorrernos un poco para acá. Ok, estamos en esta postura. Si yo no pongo resistencia, lo que va a pasar es que el compañero me va a empujar hacia atrás y me va a derribar. En este caso, lo que yo tengo que hacer es bajar el brazo hacia el piso para bajar la cadera. Puedo incluso sujetarlo del cuello o simplemente mantener mi brazo aquí. Eso ya es elección propia. Bajo el brazo y cruzo la pierna a Chisora y costas. Y lo voy a proyectar hacia atrás. Una vez que derribo, recuerda siempre pasar por encima y el compañero se levanta. Para empezar nuevamente el ejercicio de la jinga y volver a hacerlo una vez más. Ahora vamos a recrear esta secuencia una vez más por tiempos, pero un poco más fluido. El compañero hace Keishada, paso por debajo, él sale, doy un paso, banda y costas, se levanta, bajo mi torso, brazo y chisora. Aquí ya no la realizamos porque si no va a chocar contra la pared. Pero vamos a realizarla ahora sí en un solo tiempo, intentando a ver si el espacio nos lo permite. Y listo, ya con eso tenemos una secuencia de entrenamiento un poco más avanzada. Realmente el realizar ese tipo de secuencias dentro de un juego de capoeira tradicional es muy difícil, porque para eso necesitarías que el compañero haga exactamente lo que tú quieres. Pero esas secuencias son importantes justamente para irnos adaptando a las posibilidades y a trabajar muchísimo más la fluidez entre una técnica y otra. Así es que espero que sean de tu agrado. También me gustaría saber si te gustaría que siga enseñando este tipo de técnicas o qué otros videos esperas en el canal. Dentro de poco estaremos renovando muchísimo contenido, así es que recuerda suscribirte y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Sin más por el momento yo me despido, no sin antes agradecer a mi alumno graduado Nego y nos vemos en unos días. ¡Ashe!